Hola, Daniel por aquí. Hoy vamos a revisar el tema manejo de assets o recursos en cuanto a un game engine. El objetivo es primero responder la pregunta, ¿cierto? ¿Por qué necesitamos un administrador de recursos? ¿Cuáles son los desafíos de este administrador de recursos? Y vamos a ver brevemente cómo implementarlo. Como referencia suelo usar el libro Game Engine Architecture de Jason Gregory, en particular en este caso el capítulo 7.2. Así que la invitación siempre está hecha a revisar eso si quieren profundizar más el tema. En este caso, las diapositivas están en inglés, pero la presentación la voy a hacer en español. Lo primero entonces es el problema. Responder ese por qué, ¿cierto? Cada game engine, cada juego en realidad está construido de una gran variedad de recursos. Digamos, las mallas, materiales, texturas, programas de shaders, animaciones, clips de audio, diseños de niveles, primitivas de colisión, parámetros de física, etcétera, etcétera, etcétera. Y como creadores de un game engine o usuarios de un game engine, y necesitamos administrar todos estos recursos. Cada game engine tiene, de alguna forma, un administrador de recursos. Entonces aquí hay dos problemas. Uno es por el lado offline, antes de la ejecución del videojuego mismo, que es el problema de la creación, y ahí vamos a tener que utilizar una cadena de herramientas para crear y transformar este asset o recurso en una forma que sea compatible con nuestro game engine. Por otro lado, en tiempo de ejecución del videojuego mismo, tenemos el problema de cargar en memoria, descargar de memoria y manipular el asset. Tenemos que cargarlo, por supuesto, antes de que sea necesitado y descargarlo de memoria cuando ya no lo necesitemos. Sobre la implementación, algunas veces el administrador de recursos se diseña de una manera unificada, centralizada y administra todos los tipos de recursos. En otros casos, el administrador de recursos existe como una parte específica de otro subsistema. Por ejemplo, digamos que el subsistema de rendering se encarga de cargar en memoria sus propios assets. ¿Ya? Esto usualmente obedece a que distintos sistemas fueron implementados por distintas personas en tiempos distintos. ¿Ya? Usualmente un game engine puede trabajar mucha gente, por lo tanto esto suele ocurrir. En ambos casos la responsabilidad es similar. Necesitamos resolver un conjunto de problemas que se encuentran bien definidos. Ahora, por el lado offline, antes de llegar a la ejecución del videojuego. Un primer problema que tenemos que abordar es el control de versiones. En otras palabras, cómo traquear distintas versiones del mismo asset. El primer enfoque, que digamos todos lo hacemos mientras estamos aprendiendo, es una convención de nombres, ¿cierto? En una carpeta, versión 1, versión 2, versión 3, versión 20, versión 30. Y eso puede funcionar, pero solo si el proyecto y el equipo son lo suficientemente pequeños. Ahora, si es un proyecto grande o si hay mucha más gente, la verdad se hace evidente la necesidad de un control de versiones. Y aquí es donde entran sistemas como Perforce o alguna herramienta específica que apunte a la administración de assets. ¿Ya? También podemos utilizar bases de datos, por supuesto. Otro problema que necesitamos abordar es el tamaño de la data. Al contrario de archivos de programación, o sea, de código como C++, Rust, C Sharp, lo que sea, los assets usualmente son gigantes, ya ocupan mucho espacio en disco duro. Por lo tanto, es una tarea difícil para algunos sistemas de control de versiones, como por ejemplo Git. Y en ese sentido se desarrolló esta extensión, que es el Git LFS de Large File Storage System, que atiende este requerimiento. Para sobrellevar este problema, algunos equipos simplemente conectan los assets a un sistema de almacenamiento separado, simplemente copiándolos y referenciándolos localmente. En otras palabras, tener algo así como Dropbox o Google Drive en una carpeta y el código fuente en otra. Por lo tanto, se debe lograr hacer funcionar ambos sistemas coordinadamente. Esto es obviamente ineficiente y puede retrasar el desarrollo del proyecto. Por otro lado, necesitamos un almacenamiento local enorme en cada máquina de desarrollo y al mismo tiempo necesitamos un alto ancho de banda para poder
digamos que todos los desarrolladores puedan tener acceso a estos assets. Una idea interesante que quizás resuelve los problemas anteriores es montar un sistema que mantenga localmente solo los archivos que se necesiten y cuando necesitemos sincronizarnos a otra versión de los assets, simplemente ahí hacer la transacción a través de red. De esa manera no tenemos que utilizar tanto almacenamiento local. Pero este tipo de sistema habría que diseñarlo o contratar alguna solución de terceros. Tenemos este concepto, el Asset Conditioning Pipeline, que se refiere a todo el proceso desde que un asset es creado en su herramienta de creación, ¿cierto? Y se transforma en un formato apropiado para que sea manipulado por el Game Engine. La herramienta de creación de contenido se suele llamar CCT o DCC, de Digital Content Creation Tool, y se utilizan programas como Maya, ZBrush, Photoshop, Houdini, Blender, GIMP, Krita. Y estos programas son bastante grandes y poseen características propias, por lo tanto son formatos específicos a estas plataformas particulares. Hay otros formatos que son estándar, pero no son editables, como los JPG, PNG, WAV, MP3, etc. Y como les comentaba, la mayoría de los assets no se utilizan en su formato original, sino que necesitamos transformarlos. Y esto también pasa a ser parte del trabajo que se necesita realizar en videojuegos, ¿ya? El Asset Conditioning Pipeline o ACP también se conoce como la cadena de herramientas, ¿cierto? De toolchain. Cada asset en esta cadena tiene que pasar por 3 etapas de procesamiento que las vamos a ver en detalle. Primero, en cuanto a los exportadores. Estamos en la herramienta de creación de contenido, que tiene su formato propio, por lo tanto, es del interés de la herramienta misma que la utilicemos para generar contenido para nuestros propósitos, ¿cierto? Que en este caso es el desarrollo de un videojuego. Por lo tanto, esta herramienta, esta DCC, lo que hace es proveernos con un SDK o algún mecanismo conveniente para manipular los archivos de salida. Por lo tanto, nuestro trabajo ahí es desarrollar alguna especie de plugin o extensión de esta herramienta DCC para poder generar archivos en el formato que necesitemos. Ahora, a veces no existe tal mecanismo. Por lo tanto, ahí quizás hay que usar algún formato estándar o algún formato abierto para el cual ya existan parsers. Y en el último caso, cuando no existan parsers o el formato sea cerrado, vamos a tener que utilizar ingeniería inversa. Sin embargo, este es quizás el peor caso y es algo que simplemente quizás conviene utilizar otra herramienta. A veces vamos a tener que descomprimir y comprimir los archivos y formatos según vayamos necesitando. En cuanto al punto 2, compiladores de recursos, se refiere que algunas veces necesitamos masajear la data para hacerla compatible con nuestro Game Engine. Por ejemplo, necesitamos convertir una representación de spline, ¿cierto?, de curva, en una serie de segmentitos, ¿ya? O ordenar una lista de triángulos de una malla en alguna forma que sea compatible con nuestros sistemas. O revisar si es que esa malla cumple ciertas condiciones de integridad. Por ejemplo, quizás tiene los triángulos invertidos o en orientaciones arbitrarias o tiene agujeros, etc. ¿Ya? Algo que no vaya a funcionar bien con nuestro Game Engine, necesitamos masajear la data para que eso no ocurra. Y por último, en cuanto a los resource linkers o enlazadores de recursos, se refiere a compilar o a reunir distintos archivos de recursos en una entidad, en un game asset único que pueda ser utilizado por el Game Engine. Esto es muy similar al proceso de linking de archivos C++, por ejemplo, donde un archivo de asset puede estar compuesto de varios archivos de asset pequeños, como por ejemplo, un modelo puede necesitar un mesh que está en un archivo, una textura, está en distintos archivos, por ejemplo, en formato de imágenes, que se debe procesar o visualizar con determinados shaders, o quizás este modelo 3D incluye otros modelos 3D, ¿cierto? Un modelo, un sistema planetario, tenemos el modelo sistema solar y cada planeta está en un archivo 3D distinto. Entonces, hay toda una jerarquía de los assets que se necesitan y este proceso de linking lo que hace es compilar todo esto en una sola entidad de un game asset, ya que es lo que vamos a utilizar nosotros en nuestro game engine. Y por lo mismo, distintos assets tienen interdependencias y esto puede tener
un impacto en el orden de generación de estos assets. Hay que, por ejemplo, si modifico un planeta, voy a tener que reconstruir el sistema solar completo, ¿cierto? Si reconstruyo la espada, voy a tener quizás que modificar todos los personajes que estén utilizando esa espada. Eso es un tema que vamos a tener que resolver. Para poder trabajar con estas dependencias se pueden utilizar herramientas como Make, tal cual si fuera código fuente. También, por supuesto, se puede crear o incluso comprar alguna herramienta que nos resuelva este problema en particular. Dentro del Asset Conditioning Pipeline necesitamos cierta metadata para ver cómo vamos a hacer la traducción, ¿cierto? Del asset en su formato nativo al que necesita el Game Engine. Por ejemplo, al trabajar con texturas, la data suele estar comprimida. Por lo tanto, necesitamos saber el tipo de compresión que tiene. Otro ejemplo, cuando se trabaja con animaciones, es común que en un mismo archivo se almacenen todas las animaciones. Primero, decir animación 1, el sujeto va caminando, después va corriendo, después va saltando, etc. Entonces, si vamos a exportar eso, necesitamos saber los rangos de frames o de tiempo para los cuales tengo las distintas animaciones que a mí me interesan. Un último ejemplo, si trabajamos con Blender, dentro de un archivo Blender hay muchas mallas y si vamos a exportar alguna de ellas necesitamos saber cuál. Entonces, en definitiva, esta metadata hay que almacenarla en algún lugar. Puede vivir en la mente de los desarrolladores, ¿ya? Suena una pésima idea, ¿cierto? Porque a uno se le puede olvidar o se enferma o qué sé yo y se pierde. Entonces no debería. Debería debería estar almacenada de alguna manera. Hoy en día los videojuegos han escalado en contenido y, y necesitamos saber en detalle cómo sacar partido de los assets, ¿cierto? Necesitamos conocer esta metadata, por lo tanto es, digamos, esencial tener una base de datos que almacene esta información. En cuanto a cómo trabajar con esta base de datos, existen distintos enfoques. Una forma sería utilizar el asset mismo, si es que eso fuera posible o conveniente. En algún lugar del asset, almacenar esta información. No siempre es posible, no siempre es conveniente. Así que otro enfoque sería almacenar esta información en algún archivo de texto que esté al lado del asset. Utilizar el mismo nombre, alguna extensión en específico, etc. Y una última forma es centralizada. O sea, los assets en su data binaria se encuentran en algún lugar y en otro lado hay una base de datos o algún archivo JSON, lo que sea, donde está toda esta información que se necesita. Entonces, algunas ideas, podríamos utilizar SQLite, que es, bueno, base de datos, pero es un archivito, así que quizás más práctico que una base de datos gigante, un archivo JSON o archivos XML. Y bueno, también podemos escalar este sistema a algo como Microsoft Access o MySQL, Oracle, etc. Entonces, ¿qué necesitamos en definitiva? Necesitamos manejar distintos tipos de recursos de alguna manera idealmente consistente. Necesitamos crear, eliminar, inspeccionar y modificar estos recursos. Necesitamos mover los recursos cuando sea necesario. Necesitamos referenciar otros recursos y mantener integridad en estas referencias. Si es que alguno de ellos se mueve, esa referencia tiene que estar siempre actualizada. Hay que mantener un control de versiones e idealmente soportar distintas funcionalidades de búsqueda y consulta, como por ejemplo, ¿quién está utilizando esta animación? ¿Qué materiales utiliza esta escena? Implementar todo esto es una tarea grande y, y es importante porque influye directamente en el flujo de trabajo, por lo tanto, en la velocidad de desarrollo del proyecto. Avancemos un poco ahora a la administración de recursos en tiempo de ejecución del videojuego. Esta es una dimensión distinta a lo que hemos conversado hasta ahora. En este sistema queremos que exista una copia única de cada recurso en memoria. Queremos que administre el tiempo de vida de cada recurso, que se cargue y se descargue dependiendo de cuándo estos recursos sean necesitados.
También necesitamos manejar la carga y descarga de estos recursos compuestos, ¿cierto? Con dependencias, como las mallas, esqueletos, texturas, animaciones. Todos estos pueden ser un único recurso y necesitamos que este sistema los administre. Necesitamos mantener referencias íntegras, tanto del mismo asset como con otros assets. Necesitamos administrar la memoria utilizada por estos recursos y asegurar que estos assets se encuentren en la dirección de memoria o ubicación de memoria correcta. Esto implica un manejo de memoria de bajo nivel. Necesitamos realizar cierto procesamiento personalizado para cada tipo de asset una vez que se ha cargado en memoria. Por ejemplo, aplicar ciertos parámetros. También podríamos mantener alguna interfaz unificada para administrar una variedad de distintos tipos de recursos. Y esto podría ser un sistema extensible, ¿cierto? Para nuevos tipos que puedan desarrollarse en el futuro. Pero esto no siempre es requerido. Si nuestro videojuego o game engine tiene características de streaming, vamos a tener que hacernos cargo de esto. Y esto, por supuesto, es un problema en sí mismo. Vamos a tener que manipular recursos de manera asíncrona, de tal manera de que la porción de información que necesito en determinado momento se encuentra ahí. Por lo tanto, tenemos una serie de problemas que resolver, lo cual va a requerir dedicación y tiempo. ¿Ya? Un poco transversal a la administración de recursos tanto offline como durante el runtime es cómo almacenar estos archivos, cómo organizarlos en disco. Una forma sería archivos sueltos en el disco duro y esta estructura, digamos, es típica para game engines de computador. Por lo tanto, hay una jerarquía de directorios que se diseña según los desarrolladores estimen conveniente. Ahora, por supuesto, a un game engine no le interesa dónde almacenemos los archivos, no le interesa esta jerarquía, ¿cierto? Es un constructo solo para nosotros como desarrolladores. Ahora, si uno no quiere tener todos estos archivos sueltos, una forma sería agrupar todo esto en algún formato de archive como los archivos zip. La ventaja principal es un mejor tiempo de carga y se evita el overhead, digamos, de trabajar con varios archivos. La principal ventaja que tiene este tipo de archivos es mejorar los tiempos de carga, pues evita tener que manipular muchos archivos. Recordemos que los tiempos de seek y de apertura de archivos pueden ser considerables. Si bien hoy en día tenemos los discos SSD que no tienen problemas de SIC, hasta hace poco las consolas no tenían disco duro SSD y en cualquier caso, si diseñamos un videojuego, quizás no es bueno asumir que nuestro usuario tiene un disco de ese tipo. ¿Ya? Puede ser, no lo sé. Depende del futuro y depende del tipo de juego. Así que, bueno, en particular para consolas era prácticamente la única opción, tener este tipo de archivos compuestos. Unreal Engine utiliza un formato similar a zip, que son los llamados pack files. Así que hay un proceso, está el proceso de compilación del programa y también está el proceso de packaging de assets, ¿ya? Que va a agrupar todos estos assets y distribuir esto en los llamados pack files. Respecto de las ventajas de los contenedores zip, es que, bueno, primero es un formato abierto, ahí está el GitHub, ustedes pueden agrupar, desagrupar, comprimir y bueno, está todo ahí, así que podemos utilizarlo. Otra ventaja es que los archivos dentro de este contenedor zip van a recordar sus paths relativos. Por lo tanto, voy a poder utilizar el path dentro de mi código, si es que eso fuera conveniente o necesario. También podemos comprimir este contenedor, lo que nos permite obviamente reducir el espacio. Y otra ventaja es que es modular. Y un ejemplo simpático, creo yo, es, por ejemplo, almacenar el contenido de audio y de texto relativo a un idioma en específico, digamos español, en un archivo zip y digamos, la versión del videojuego en inglés tiene los assets relacionados al idioma, ¿cierto? Audio y texto en otro archivo zip y luego reemplazando el archivo zip obtengo el juego en otro idioma y no tengo que recompilar código ni nada. Entonces, yo creo que es súper conveniente.
Uno de los requerimientos que teníamos era que cada asset tiene que ser único, por lo tanto necesitamos una manera única de referirnos a ellos. Y para eso está lo que se conoce como el Resource Globally Unique Identifier o el GUID o el ID. Una elección común es utilizar el path, es decir, el nombre completo del archivo, sobre todo considerando el contenedor zip que mencionábamos antes. Este nombre puede estar almacenado como un string, ¿cierto? La cadena de texto, o como un hash string, transformar ese string completo a un código que hay que asegurar de que sea único, ¿ya? Lo bueno es que es intuitivo, si el desarrollador ve el path del archivo, sabe dónde encontrarlo, y el sistema operativo garantiza que es único. El sistema operativo no me deja tener dos archivos que se llamen exactamente igual. Ahora, otra forma sería, por ejemplo, que el Game Engine proporcione un código de hash que garantice unicidad, ¿ya? Esto es, bueno, obviamente necesario si es que el sistema de archivos no está disponible en nuestro sistema, recuerden que... Y bueno, esto es al parecer lo que se utiliza en los pack files de Unreal Engine. Para asegurar que tenemos solo una copia de cada archivo necesitamos un registro de recursos. Una implementación simple de esto es un diccionario, es decir, un conjunto de pares, ¿cierto? Clave-valor, donde la clave sería este identificador único y el valor sería un puntero al recurso en la memoria. Cuando consultamos por un recurso, revisamos este diccionario. Si es que está ahí, retornamos el puntero. Si es que no está ahí, lo cargamos en memoria y retornamos el puntero. Esa sería una forma de implementar esto. Ahora, no deberíamos nunca cargar un asset en tiempo de ejecución del videojuego porque esa lectura de archivos va a ser lenta y va a congelar el videojuego. Necesitamos entonces alguna solución. Una sería cargar todos los assets antes del tiempo de ejecución en una fase de carga. Y otra solución sería cargar los recursos asíncronamente durante gameplay. Así no congelo el juego y el proceso de carga puede tardar varios frames, ¿ya? Ambos mecanismos son válidos y va a depender. El concepto de lifetime o tiempo de vida se refiere al periodo durante la carga y la descarga de un asset o recurso en específico. Y esta es la responsabilidad del Resource Manager. Puede ser realizado automáticamente o el Resource Manager puede darte una API, ¿cierto? Para hacerlo manualmente. Distintos recursos pueden tener distintos tiempos de vida. Algunos se pueden cargar cuando el juego se inicia y tienen que estar en memoria por la duración entera del videojuego. Estos son los llamados assets globales. Podrían ser ciertos elementos del menú, cierta música, etc. Otros recursos tienen un tiempo de vida que es igual a un nivel o varios niveles. Por ejemplo, mallas de fondo, los modelos de los personajes, equipamiento, etc. Algunos recursos tienen una duración muy breve, menor a la de un nivel. Por ejemplo, ciertas cinemáticas. Comienza la cinemática, tiene que estar en los assets de la cinemática ahí, termina la cinemática y ya no los vuelvo a necesitar. Y por último, algunos assets pueden pasar a través de un sistema de streaming, ¿ya? Donde no es necesario cargar el asset completo, sino que voy cargando en memoria lo que vaya necesitando, como por ejemplo ciertas películas, etcétera. Esto es importante porque, por ejemplo, si quiero de fondo un video en 4K, ¿ya? Que dure media hora, eso va a ocupar un montón de memoria que podría utilizar para otra cosa. La pregunta final aquí es, ¿cuándo cargar y descargar un recurso? La estrategia de implementación es contar las referencias. Cuando llegamos a cero, hay que descargar el recurso. Entonces aquí hay una tablita que muestra un poco el flujo. Tenemos los assets A, B, C, D, E, F y en la primera columna distintos eventos. Comienza el videojuego o aplicación y no hay nada cargado en memoria. Queremos iniciar el nivel 1. Por lo tanto, hay que realizar el proceso de carga de los assets A, C, D y E. Luego, el usuario va a poder jugar el nivel 1.
termina el nivel 1 y siguiente nivel, nivel 2, lo primero que hacemos es consultar cuáles son los assets que se requieren. El nivel 2 me va a requerir o solicitar los assets B, C, D y F. Luego tengo ese conteo interno, ¿cierto? Y ahora puedo liberar los assets que estaban reservados para el nivel 1. Por lo tanto, el asset A lo libero con -1, el asset C con -1, el asset D con -1, el asset E con -1. Y haciendo la suma, me queda que el asset A ya no es necesario, que el asset B necesita estar presente, que el asset C no necesito hacer cambios, necesito mantenerlo en memoria, el asset D de la misma forma, el asset E necesito descargarlo de memoria, pues ya no es necesario, y necesito finalmente cargar el asset F. De esa forma puedo comenzar a jugar el nivel 2 sin problemas. Manteniendo este conteo de referencias, sobre el tiempo podemos saber cuándo cargar o descargar. Ahora, en resumen, necesitamos recursos externos. Un videojuego no es solo código, necesitamos estos recursos, son los llamados assets. Tienen naturalezas distintas, pero representan problemas similares. Y hay problemas tanto en tiempo offline como en tiempo de ejecución. En el mundo offline necesitamos mantener un control de versiones para este tipo de recursos. Necesitamos preocuparnos del tamaño de la data. Conversamos sobre el Asset Conditioning Pipeline, que se encarga de convertir el asset desde la herramienta de creación de contenido a un formato compatible con el Game Engine. También es necesario mantener una base de datos con la metadata necesaria para poder interpretar correctamente estos assets y vimos distintas estrategias. Por último, mencionamos problemas de runtime. Nos referimos a la organización de archivos y directorios. Conversamos sobre formatos contenedores como zip y pack. Vimos la necesidad de un identificador único, el GUID, y finalmente cómo administrar el tiempo de vida de un recurso mediante conteo de referencias. Es importante tener presente que todas estas tareas son actividades grandes que requieren tiempo y tienen un enorme impacto en la velocidad de desarrollo del videojuego. Por lo tanto, tiene que estar presupuestado. Y con eso cierro la sesión. Espero haya sido útil, que hayan aprendido. Si hay dudas o consultas, me comentan y nos vemos en la siguiente.